Muy buenos días para todos y todas. Gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos. Un saludo a las personas conocidas y gracias también, José Antonio, porque en esta iniciativa, pues usted ha sido el alma, el espíritu que ha movido, bueno, igualmente el Padre Chico, también Elvi Monsant, muchísimas gracias. En realidad, José Antonio, estoy ahora aquí en los Estados Unidos, en la diócesis de Omaha, haciendo una visita a los paisanos guatemaltecos que viven aquí en Estados Unidos. Hay una asociación que forma parte de lo que es la pastoral indígena de parte de los pueblos originarios, de parte de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y tenemos aquí a nuestro delegado, el hermano Jonatano, que él es el delegado de la Conferencia Episcopal para animar la presencia y la acción de los pueblos indígenas guatemaltecos que están aquí en Estados Unidos, que son muchísimos. Y se inició precisamente en este día este encuentro, que es el encuentro número 20 de líderes católicos populares, así como usted lo ha dicho, que están animando a sus comunidades aquí en los Estados Unidos. Sabemos que hay más de 1,5 millones, casi hablan de 2 millones de guatemaltecos aquí en Estados Unidos. Muchísimos de ellos vinieron desde el tiempo del conflicto armado que los obligó a salir de Guatemala. Estoy hablando del año 1974, 1980, que fue el año más duro, 80, 81 en Guatemala, y tuvieron que venir a buscar refugio aquí a los Estados Unidos. Y pues es interesante ver ahora estas familias cuyos hijos e hijas han crecido aquí, pero las familias han tratado de mantener los valores culturales de los pueblos indígenas allá en Guatemala, descendientes de la antigua civilización maya. Entonces vine a hacer aquí esta visita y no quise cambiar el horario que ya teníamos previsto con usted, José Antonio, pero qué bueno que la tecnología nos permite entonces ahora estar unidos. Gracias a todos por su participación y gracias por esta iniciativa que, como las cosas hermosas, comienza con una pequeña semilla, pero poco a poco, como lo dice muy bien el texto bíblico, se va haciendo un árbol inmenso, gigantesco, en donde anidan pues no los pájaros, sino los pueblos de las diferentes razas y etnias que tenemos en todo el mundo. Bien, hecha esta presentación, de nuevo, gracias por los esfuerzos de quienes han preparado este encuentro y voy a compartir con ustedes no cosas novedosas, seguramente sí habrá algunas situaciones muy novedosas, pero quiero referirme ahora a lo que nosotros los obispos escribimos en el año 2007, cuando se publicó el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe, que la celebramos en Aparecida, Brasil. Quien estuvo a cargo de la comisión de redacción y que formó un equipo para poder de esta manera presentar este documento conclusivo, pues fue nada menos y nada más que el actual Papa Francisco, es decir, el cardenal Bergoglio, que en ese tiempo él era el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y que fue nombrado para que se encargara de organizar todo el trabajo de la comisión redactora de esta quinta conferencia. De manera que lo que yo voy ahora a hacer con ustedes es recordar afirmaciones importantes que, como ustedes saben, estamos ahora en el proceso de realizar esta asamblea eclesial de los pueblos de América Latina y del Caribe, que tiene realmente una característica que va muy en sintonía con lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa de la cual José Antonio mencionaba, es decir, una presencia de líderes populares, una presencia del pueblo. Y en ese sentido, quisiera recordarles, ¿no?, ese número 8 de Fratelli Tutti, en el que el Papa Francisco nos ayuda realmente a, espero no equivocarme en el número, donde él nos hace entender cuál es la noción verdadera de pueblo.
y nos pone en alerta sobre los falsos populismos en los que hemos vivido en muchos años aquí en América Latina y el Caribe. De manera que lo que yo sencillamente voy a hacer en esta introducción, en esta lección inaugural, si queremos darle ese nombre, es recordar afirmaciones que hicimos en el año 2007 los obispos que nos reunimos en Aparecida, Brasil. Y creo que esto es muy importante porque se va a relacionar entonces con esta iniciativa en la cual la Red Clamor está jugando también un papel muy, muy importante de poder presentar una síntesis organizada desde el CELAM después de hacer una consulta popular muy amplia a nivel de todos los países de América Latina y del Caribe y de nuestras conferencias episcopales para tener una visión de cómo estamos ahora, de qué es lo que realmente está sucediendo en América Latina y el Caribe. Si la conferencia de Aparecida fue en el año 2007 y estamos ahora en el año 2021, en 14 años indudablemente que ha habido cambios positivos, pero si le damos un vistazo en general a la problemática humana en un sentido amplio, en un sentido global, de lo que está afectando a los pueblos de América Latina y del Caribe, veremos que todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer. Por eso, yo en esta llamada así lección inaugural, lo que quiero es compartir con ustedes afirmaciones que aparecen en el documento conclusivo de Aparecida, haciendo una salvedad muy importante que considero es una realidad que tenemos que tomarla muy en cuenta, sobre todo los que tenemos una responsabilidad mucho más incisiva y una responsabilidad mayor en lo que es la orientación de las conciencias, no diría solamente cristianas católicas, sino cristianas en general y también no cristianas. La percepción que yo tengo es que en muchos casos las declaraciones que hacemos nosotros los obispos no logran muchas veces llegar a lo profundo de la conciencia. Permítanme que utilice esta palabra, si está mal utilizada pido disculpas, de las masas de nuestras comunidades católicas. Estoy seguro que si hiciéramos una encuesta preguntándole aún a nuestros presbíteros, a los presbíteros de nuestras diócesis y vicariatos apostólicos, cuántos de verdad han leído, han releído el documento conclusivo de Aparecida. En primer lugar, nosotros obispos nos llevaríamos una lamentable decepción. No hay mucha lectura ni mucha reflexión sobre esto. Es cierto que después de Aparecida regresamos de verdad con un entusiasmo y con un impulso muy grande de poder cambiar las estructuras sociales, económicas de nuestros pueblos en América Latina. Pero tal vez no, y lo digo desde mi experiencia, no tengo derecho a juzgar a nadie, hablo de mi propia experiencia. Creo que me faltó a mí, obispo, como meter ese fuego de lo que yo mismo había vivido en Aparecida, Brasil, que nos entusiasmó a todos. No sé hasta qué punto ahora muchísimos católicos y cristianos no católicos estén tomando conciencia de lo que en Aparecida proclamamos y que luego después en la carta de respuesta con la cual el Papa en ese tiempo, Benedicto XVI, aprobó nuestro documento, lo estemos viviendo. Es decir, nos declaramos en un estado permanente de misión. Ese fue el compromiso que asumimos los que participamos en Aparecida, Brasil. Estado permanente de misión. Y entendemos que la misión no es, como muy bien se ha repetido y lo dijimos en Aparecida, hacer un proselitismo exagerado cuando nos preocupa el abandono de tantos católicos de nuestras comunidades, pero sobre todo cuando nos sigue preocupando gravísimamente la falta de un compromiso social incisivo, de verdad transformador, de parte de los católicos en América Latina y el Caribe.
Voy a ir releyendo algunos párrafos de algunos números del documento conclusivo de Aparecida para que podamos en realidad ver cómo hay una realidad latinoamericana y caribeña que sigue siendo una realidad de sufrimiento, de dolor, de pena, pero desde una visión positiva y optimista, verificar también los elementos transformadores que deben de ser potenciados para poder lograr los cambios fundamentales que nuestras sociedades latinoamericanas necesitan. Yo por naturaleza no soy pesimista. Yo por naturaleza soy optimista. Y creo que tenemos todavía grandes retos que en este momento son como procesos incipientes que necesitamos seguir desarrollándolos, que no son de ahora, que no son de estos años de 2007 para ahora, que vienen ya desde hace años, y que tal vez a veces no tenemos la capacidad de descubrir que realmente hay una acción del Espíritu de Dios en los procesos colectivos que suponen indudablemente transformaciones individuales, que suponen conversión, que era uno de los temas del Sínodo de América, lograr la conversión para de esta manera lograr las transformaciones y en ese sentido entonces desarrollar todas las potencialidades que tenemos. Una de las afirmaciones que se hace cuando se habla de América Latina es que América Latina y el Caribe en general está conformada en sus sociedades por una mayoría de personas que son jóvenes. El caso de Guatemala para mí es evidente. Nuestra población, en su mayoría, un 75% diría, es una población que va de los 16 a los 23 años. Estamos hablando apenas de 16 millones de habitantes, no somos un país grande. Pero si estamos ya señalando que tenemos realmente esa potencialidad en la juventud, considero que esto es así a lo largo y ancho de América Latina. Tenemos ahí entonces un potencial increíble. Y qué bueno que esta iniciativa de formación de líderes populares tome en cuenta, y lo está haciendo, tome en cuenta toda esta realidad de una juventud que espera un futuro diferente, pero que tenemos que ayudar a que no se quede solo en esperar, sino sobre todo en comprometerse para tener un futuro diferente. Bien, cuando José Antonio me propuso a mí el tema, yo entendí que era un tema muy amplio y por ello estuve pensando, bueno, ¿cuál será la mejor manera? Porque no es que yo sea ahora un experto que pueda dar datos, que pueda dar cifras, que pueda hablar de realidades a nivel latinoamericano. Por eso lo que pensé fue compartir con ustedes afirmaciones que hicimos los obispos y que realmente trabajamos duro en Aparecida, es verdad, gracias a los equipos que nos apoyaron y a toda la gente que se involucró, trabajamos duro para poder tener una visión clara de lo que estaba sucediendo en ese momento, años todavía hay mucho camino por hacer. Pero bien, tenemos un punto de referencia que no debemos olvidarlo y estoy seguro que la asamblea eclesial, que primeramente Dios se realizará en el mes de noviembre, ayudará entonces a reafirmar por dónde vamos, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos hace falta para poder cumplir la voluntad de Dios sobre los pueblos de América Latina y del Caribe. Por eso me van a permitir sencillamente que yo recuerde algunas afirmaciones del documento conclusivo de Aparecida y pues después cada uno puede hacer las aplicaciones de lo que ahí los obispos escribimos y que quedó todo plasmado en ese compromiso. América Latina y pueblos del Caribe estamos en estado permanente de misión. Creo que eso es muy importante y tenemos claro de qué misión estamos hablando, que no es sencillamente ni proselitismo, ni tampoco conservar ese espíritu triunfalista de que somos ahora la mayoría en América Latina porque la Iglesia Católica ha perdido tantos y tantos fieles. Y en segundo lugar también porque a pesar de considerarnos todavía un continente latinoamericano
cristiano, católicos y no católicos, nos damos cuenta de las gravísimas problemáticas que seguimos enfrentando. Bien, voy entonces a tomar como punto de referencia algunos números del documento conclusivo en el título de la mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad. Esa dimensión de misionariedad y de discipulado fue algo fundamental en el documento conclusivo y fue también lo que fue permeando ese espíritu de decir, declarémonos en estado permanente de misión. Tenemos que llegar a transformar esta realidad desde las raíces. América Latina no puede seguir enfrentando esa problemática sin compromisos muy serios del cambio que debemos de hacer. Bien, hay aquí en el número 44 del documento conclusivo, hay una frase muy importante. Bueno, no quiere decir que las otras frases no sean importantes. Se escribe aquí, se deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos, a la creación de nuevos y muchas veces arbitrarios derechos individuales. Se deja de lado el tomar en cuenta los graves problemas de la sexualidad, la familia, las enfermedades y la muerte. No puedo en este momento dejar de pensar la crisis global que estamos viviendo todos, más en unos países, menos en otros. Como comentaba al principio, estoy haciendo aquí una visita a esta organización de pueblos indígenas reconocida por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Estamos reunidos aquí en Omaha, líderes de los distintos estados, pero que todos son miembros de pueblos diferentes indígenas que han venido a hacer su vida aquí a Estados Unidos. Y hablábamos precisamente de cómo la pandemia ha venido también a golpear a esta sociedad norteamericana, porque preguntaba, por ejemplo, a algunos, ¿cómo va aquí su proceso de vacunación? A pesar de los ofrecimientos del presidente Biden y que lo hizo realmente logrando vacunar a miles y millones de personas, pues aquí me decían, estamos tal vez en un 80% de personas vacunadas aquí en el estado aquí en la ciudad de Omaha, que pertenece al estado en este momento se me va el nombre, de Nebraska, el estado de Nebraska. 80%. Estamos hablando de millones de personas. En el caso nuestro en Guatemala, ni siquiera hemos llegado a los 4 millones de personas vacunadas con la doble dosis. Es decir, estamos hablando en Guatemala de una población de 16 millones en la que el 74% es mayoritariamente joven, como lo dije antes, y el proceso de vacunación va realmente lento. En este número 45 hablábamos del bien común y estoy seguro que en todas nuestras constituciones políticas de América Latina, del Caribe puedo hablar menos, excepto pues claro la situación de Cuba, de la República Dominicana, porque luego el mundo del área francés y del área inglesa y del área también un poco neerlandés, de las islas que están allá en esa zona del Caribe, pues son situaciones bastante difíciles de las cuales yo no me atrevo a hablar porque no tengo una documentación fehaciente, una documentación profunda, pero sí puedo hacer un comentario y que lo quisiera hacer ya desde ahora. En todos estos procesos de integración de América Latina y del Caribe a nivel eclesial, siempre ha sido un obstáculo el tema del idioma. Y aunque en el CELAM, pues se trata siempre de lograr también traducciones y normalmente los delegados también hablan español o hablan inglés, francés, español. Creo que sigue siendo un gran tema de un desafío grande el poder hablar de una integración latinoamericana y del Caribe.
porque el mundo del Caribe, excepto, como lo dije antes, República Dominicana, Cuba, estamos ahora viendo toda la crisis que hay, por ejemplo, en Haití. Cuando teníamos reuniones del CELAM en aquellos tiempos que yo pertenecía a una de las comisiones del CELAM, siempre era interesante escuchar las declaraciones de los obispos haitianos, de los obispos también cubanos, que estaban viviendo situaciones muy especiales. Ahora, el mundo entero, espero que sea el mundo entero, se está volcando hacia Haití después de todo lo que les ha tocado vivir y de todas las preocupaciones grandes que tienen. Pero tenemos entonces que hablar de un bien común, pero una de las especificaciones muy importantes es hablar de un bien común global, de manera que podamos no solamente estar ahora en una posición, como lo decimos en este número 44, en una posición de defender los derechos individuales, sino de no olvidar lo que en Aparecida fue un elemento importante. Estamos en un mundo globalizado que tiene aspectos muy positivos y que tiene aspectos también negativos. Por ejemplo, en el número 46, nosotros los obispos, en el número 45, escribíamos cómo ahora se ha ido introduciendo, y estoy hablando de lo que dijimos en el año 2007, cómo se ha ido dando una utilización, pero muy, muy fuerte de los medios de comunicación de masas. Y de ahí viene entonces una influencia muy grande sobre cuál es la visión que en estos momentos en América Latina y el Caribe tenemos de una realidad que forma parte de nuestra condición humana. Es decir, la visión de qué es la felicidad, cómo percibimos ahora la realidad, qué lenguaje es el que los jóvenes, que son mayoría en América Latina y el Caribe, están utilizando. ¿Cuáles son las transformaciones culturales que nosotros estamos ahora verificando cada quien en nuestro país? En el caso de las realidades de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, y estoy hablando de lo que yo veo aquí también, de la presencia de mis compatriotas que vienen aquí a Estados Unidos, vinieron desde hace años, sus hijos están creciendo aquí, descubro cómo les cuesta muchísimo poder mantener los valores culturales que los papás recibieron cuando vivían en Estados Unidos y vienen ahora aquí a cuando vivían en Guatemala, perdón, y vienen ahora aquí a Estados Unidos, y el contraste que hay entre la mentalidad de sus hijos nacidos y crecidos aquí, que contrasta muchísimo con la mentalidad de ellos mismos. Solamente como para poner un ejemplo. Hay una frase aquí en el número 46 que yo sí quisiera también reafirmarla y que la veo muy en relación con esta iniciativa de la cual José Antonio nos habló al inicio. En el número 46 se escribe que a nivel masivo hay una especie de nueva colonización cultural por la imposición de culturas artificiales, despreciando las culturas locales y tendiendo a imponer una cultura homogeneizada en todos los sectores. Esto tiene que ver con lo que es la iniciativa de esta formación de líderes populares que puedan involucrarse fuertemente en el mundo de la política y de la economía. Si le echamos un vistazo a los programas de gobierno de nuestra región, de un modo general, pienso que un elemento que muchas veces no se toma en cuenta es el valor de las culturas locales. Y el Papa Francisco ha insistido mucho en el valor del pueblo, no del populismo, sino en el valor del pueblo. América Latina tiene toda una tradición antiquísima en la que los pueblos originarios han dado un gran aporte a todo lo que es la cultura que tenemos en estos países, en estas naciones. Sin embargo, estamos ahora asistiendo
a un modelo cultural o a modelos culturales que, como lo dijimos en Aparecida, tienen una caracterización. Siempre la autorreferencia del individuo, la indiferencia hacia los otros, la indiferencia a quien tiene realmente necesidad. Yo no necesito esto, entonces considero que los demás tampoco lo necesitan. Ha faltado y falta un sentido de corresponsabilidad social y política. Hace falta realmente el sentido de la solidaridad. Hay un factor importante que lo mencionamos aquí. Se prefiere vivir día a día. Nosotros lo decíamos en Aparecida en relación a la falta de programas a largo plazo. Pero no podemos negar, sobre todo ahora, con esta situación de la pandemia y con los procesos de pauperización que se han venido dando en América Latina y del Caribe, que aquí vivimos en sociedades en las que la mayoría de las personas lo que quieren y necesitan es sobrevivir. Y entonces eso de que sálvese quien pueda sigue siendo realidad. Ya en el Sínodo de América hablábamos nosotros de la necesidad de una conversión para vivir la solidaridad. Vale la pena ahora preguntarse hasta dónde, desde la perspectiva cristiana y desde la perspectiva de los políticos o de los que están metidos en el mundo de la economía, que se dicen cristianos y que se dicen católicos, existe esa conciencia de la solidaridad. Lo estamos viendo ahora con el tema de la pandemia. Ha habido grandes muestras de solidaridad y qué bueno. En el caso nuestro de Guatemala, pues recibimos 4 millones de dosis de vacuna que el gobierno de Estados Unidos nos envió. 500,000 dosis de vacuna que el gobierno mexicano envió también a Guatemala. Y así habrá. Pero cuando se hablaba de este tema, y perdonen que me vaya de un tema a otro, cuando hablábamos de este tema de la vacunación, las primeras críticas que resultaron fue ¿por qué ha habido un acaparamiento de las vacunas en países ricos que han tenido el dinero para poder comprarlas? Y entonces los países empobrecidos, hablo en el caso de América Central, ¿cómo será posible que estos países puedan tener acceso a estas vacunas cuando no existe la capacidad económica? Sin hablar del otro tema que es fundamental en un análisis de lo que es América Latina y del Caribe, el famoso tema de la corrupción, de la cual el Papa Francisco también ha hablado. Una corrupción que si comienza desde arriba, va atravesando todo el tejido social hasta llegar aún a veces a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales. El tema entonces de ese vivir día a día como resultado de la precariedad y como resultado de la miseria, que sigue siendo una miseria campante en los pueblos de América Latina y del Caribe, pues uno dice, ese ideal de vivir según lo que debería de ser el objetivo de una sociedad, alcanzar el bien común, sigue siendo un reto. En esta hora de América Latina y el Caribe, decíamos los obispos en Aparecida, urge tomar conciencia de la situación precaria que afecta la dignidad de muchas mujeres. Fíjense que cuando nosotros estamos involucrados en todo el tema de las migraciones, y lo digo porque estoy involucrado en eso, para mí este es un tema fundamental en mi vida cristiana y en mi vida de obispo, hablamos poco de las mujeres. Hablamos poco de las mujeres que, como hemos visto en los noticiarios ahora, porque estamos viviendo toda esa experiencia de caravanas de gente de Haití que ha pasado por Guatemala, que están ahora en Tapachula. Muchos de ellos han sido deportados en los últimos días en Guatemala. Tuvimos deportaciones que venían desde México realizadas por el gobierno mexicano y que ponían a mujeres, a niños, a hombres en la frontera del Ceibo, así se llama el lugar allá, en donde los dejaban ahí, los deportaban.
que todo este tema de las migraciones merecería realmente un programa pues especial. Todo el fenómeno de las migraciones que nosotros los que vivimos en zonas fronterizas, pues lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo ahora. Cuando vemos tantos haitianos que están pasando por Guatemala, cuando estamos viendo salvadoreños, hondureños, venezolanos, todo el tema de la realidad ahora de venezolanos. Estaba leyendo que son cientos de miles los venezolanos que han buscado salir de su país por la situación de pobreza, en fin, todo lo que sabemos de Venezuela y tal vez muchas cosas que no logramos saber. Por eso el tema era toda esta situación precaria que afecta la dignidad de muchas mujeres. Algunas, desde niñas y adolescentes, lo decíamos, son sometidas a múltiples formas de violencia dentro y fuera de su casa. Uno de los datos que desgraciadamente leía en uno de los diarios nuestros de Guatemala esta semana era el número de adolescentes de 10 a 14 años que habían sido embarazadas muchas veces por sus propios padres o por sus propios parientes. Es una realidad dolorosa que tiene que ver realmente con toda una serie de factores que lleva a estos desmanes y a estas injusticias. Tráfico de personas, servidumbre, acoso sexual, desigualdades en la esfera del trabajo, de la política, de la economía, explotación publicitaria por parte de muchos medios de comunicación social que tratan a las mujeres como que si fueran objeto de lucro. Vean desde cuándo lo estamos diciendo. Claro, ha habido muchos esfuerzos de lograr penetrar todo lo que es la comunicación social para ir, no digo hacer proselitismo católico, no se trata de eso, sino de devolver el sentido de una cultura, tal vez la repetición no tiene sentido, pero la voy a utilizar, de una cultura verdaderamente humana, en donde el ser humano sea tratado de acuerdo a su dignidad. En el número 49 nosotros también escribíamos, los cambios culturales han modificado los roles tradicionales de las mujeres y de los hombres. Bueno, tenemos un reto, desarrollar un auténtico y verdadero feminismo, lograr sí que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde y que cumplan las responsabilidades que deben de cumplir. En el número 50, la avidez del mercado descontrola el deseo de niños, jóvenes y adultos. La avidez del mercado. Vean la expresión que utilizábamos, ¿no? La ambición, el deseo del enriquecimiento rápido, sin grandes esfuerzos, que ni siquiera ha mencionado el tema del narcotráfico, que ese es un tema que nos está golpeando de una manera increíble en los países. Guatemala, estamos cerca de México, tenemos frontera con México. Hace poco, en la misma diócesis donde yo vivo, hubo enfrentamiento entre un cártel mexicano que le vino a ajustar cuentas a un cártel guatemalteco en la zona de la frontera sur de Chiapas y que al final lo que viene a causar es zozobra, miedo en la gente, en las poblaciones. ¿Cuál es la raíz de este narcotráfico que destruye vidas humanas, que destruye familias? La avidez del dinero, la avidez de ese mercado en el que se gana muchísimo dinero y en el que realmente lo que importa nada más es dinero, dinero, dinero. En el número 51, nosotros también señalábamos, las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo en sus aspiraciones personales y profundas. Yo siempre, en mi imaginación, pero alguna vez lo he hecho también en la práctica, he hecho esta experiencia. Ahora, con el tiempo de la pandemia, pues no podemos hacerlo, no tenemos ya reuniones de catequesis y eso, pero en algunas ocasiones yo le preguntaba a los jóvenes si
si sabían quién había sido nuestro Señor Jesucristo y si me podrían decir algo de lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Normalmente era un silencio, levantaba la mano uno, levantaba la mano otro, pero nada más, ahí se quedaba. Pero después yo les preguntaba, ¿quién me puede decir algo sobre Lionel Messi, sobre Ronaldo, el otro jugador u otros jugadores? Levantaba la mano, todos conocían más sobre un futbolista que sobre nuestro Salvador. Y eran jóvenes que vienen de hogares católicos, en un colegio católico. Es decir, hay ahora modelos que no son los mejores para orientar la vida de nuestras generaciones jóvenes. Modelos de deportistas que ganan mucho dinero, de los excesos en su vida, que parece ahora algo muy, muy normal. Artistas de cine, los medios de comunicación, sobre todo en el cine, en la televisión, que siguen siendo como los modelos de vida para nuestros jóvenes. Por eso decimos, las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo que les impide realmente tener aspiraciones personales profundas que les dé un nuevo sentido a su vida. Ya lo decíamos desde Aparecida, los jóvenes actuales pues participan en la lógica de la vida como que si fuera un espectáculo y consideran su cuerpo como punto de referencia de su realidad presente. Tienen una nueva adicción por las sensaciones y crecen en una gran mayoría sin referencia a los valores e instancias religiosas. Y si no existe esa referencia a las instancias religiosas, ¿cómo vamos a pretender que realmente la fe cristiana sea un elemento que ayude a transformar nuestra realidad? Pero había también aspectos positivos, ¿no? El valor fundamental de la persona, la conciencia, la búsqueda del sentido de la vida y la trascendencia. Pero quisiera ahora irme directamente a un número que considero que es un número en el que nosotros podemos encontrar, pues, elementos que nos ayuden a reafirmar lo que estamos pretendiendo ahora con esta iniciativa de lograr líderes que desde las bases puedan ir logrando una formación tal que les ayude a ser a ellos transformadores de la sociedad. Me refiero al número 65 del documento de Aparecida. Y considero que este número nos puede ayudar a fortalecer este de líderes políticos sociales. Todo lo que se ha dicho antes, cuando hablamos de la globalización en sus aspectos positivos y negativos, sentimos, lo escribíamos en el número 64, un fuerte llamado para promover una globalización diferente que esté marcada por la solidaridad, por la justicia y por el respeto a los derechos humanos. Esa es la desde la fe cristiana, en la Iglesia Católica y desde el cristianismo queremos una globalización marcada por la solidaridad, por la justicia y por el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, yo no puedo dejar de mencionar el caso de la diócesis de Tapachula, por poner un ejemplo. Han recibido cientos de migrantes. Antes pasaron por Guatemala y en Guatemala también nuestras casas del migrante hicieron lo posible para poder atender a todas esas personas. Se concentraron en Tapachula. Desde ahí se han organizado caravanas que han tratado de atravesar todo el territorio mexicano hasta llegar al norte, a la frontera norte de México con Estados Unidos. En la diócesis de Tapachula ha habido esfuerzos inmensos para poder atender a esas personas de diferentes nacionalidades, sobre todo haitianos, muchos haitianos. Necesitan comida, necesitan atención médica, no necesitan que los metan a la cárcel ahí esperando que les van a resolver el problema. Ha habido ahora
una iniciativa de enviar una carta al presidente López Obrador diciéndole, señor presidente, si México siempre se ha presentado como un gran defensor de los derechos humanos, ¿qué le está pasando ahora a su gobierno? Que está tratando a los migrantes como que si fueran delincuentes. Entendemos que debe de haber una normativa y que debe de haber una legislación, pero las mismas leyes están al servicio del desarrollo de la persona y no están al servicio solo de imposiciones o de búsqueda de intereses de los mismos países que solamente ven hacia adentro de ellos y no toman en cuenta a otros. Mencionaba esto porque en este número 64 nosotros hablamos de solidaridad, de justicia y de respeto a los derechos humanos, haciendo de América Latina y el Caribe no solo el continente de la esperanza, sino también el continente del amor, como lo propuso su santidad Benedicto XVI en el discurso inaugural de la conferencia de Aparecida. Pero no podemos hablar de amor sin hablar antes de justicia. No podemos decir que todo lo vamos a resolver desde la caridad cuando no propiciamos o no promovemos el valor justicia. Pero el número que a mí me interesa compartir con ustedes, que nos puede servir de reflexión y que puede ayudarnos a motivarnos más para seguir comprometidos en la transformación de estas sociedades, es el número 65. Contemplar los rostros de quienes sufren. Ese número 65 para mí es inspirador, porque me ayuda realmente a tomar como punto de referencia aquello que yo debo de tomar en cuenta al momento de pensar, y tú, Señor, ¿qué es lo que me pides? Tú, Señor Jesucristo, que viniste a esta tierra para enseñarme que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante, ¿qué es lo que yo debo hacer? En este número 65 se nos invita a contemplar los rostros de quienes sufren. ¿Quiénes son estos rostros? Y hacemos un elenco. Entre estos rostros están las comunidades indígenas y afroamericanas. Bueno, no dejemos de pensar en Haití, que en muchas ocasiones no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones. La discriminación racial sigue siendo un problema serio en los países de América Latina y del Caribe. Discriminación hacia las mujeres, discriminación hacia los campesinos. Muchas mujeres que son excluidas en razón de su sexo. Tenemos todavía un gran trabajo que hacer en un feminismo que tenga sus raíces y que tenga sus bases en lo que nosotros desde nuestra fe entendemos que es la persona, hombre y mujer. No voy a entrar al tema de la realidad de las personas que tienen las tendencias homosexuales o lesbianas, no voy a entrar en eso, que eso merecería también un discurso específico. Pero muchas mujeres excluidas por razón de su sexo, de su raza o de su situación económica. ¿Cuáles son esos rostros que seguimos viendo, rostros que sufren? Jóvenes que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de progresar en sus estudios, ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y constituir una familia. Muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra. El tema de las reformas agrarias, como que parece que ya eso ya pasó a la historia. Nadie habla ahora de la necesidad de las reformas agrarias, que hay necesidad. Guatemala es uno de esos primeros países. Desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal, niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada muchas veces al turismo sexual, también los niños víctimas del aborto. Millones de personas y familias viven en la miseria e incluso pasan hambre. Nos preocupan también quienes dependen de las drogas, las personas con capacidades diferentes, los portadores y víctimas de enfermedades graves como la malaria, la tuberculosis,
el VIH-Sida, y ahora añadiría yo el coronavirus 19, que sufren de soledad y se ven excluidos de la convivencia familiar y social. No olvidamos tampoco a los secuestrados y a los que son víctimas de la violencia, del terrorismo, de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. También los ancianos, que además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces rechazados por su familia como personas incómodas e inútiles. Nos duele, en fin, la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos. Yo trabajo en pastoral penitenciaria en Guatemala y me doy cuenta de cómo las mismas reglamentaciones y las mismas leyes no se cumplen cuando se trata, por ejemplo, de aminorar las condenas a base del trabajo que los presos o los privados de libertad hacen en las cárceles. Las injusticias que se cometen contra ellos. No todos son santos, indudablemente, pero tampoco son culpables cuando uno habla con ellos. Todo el sistema judicial tan deficiente, tan inhumano en muchas ocasiones. Es decir, el tema de la pastoral penitenciaria es un tema que tiene que ver también con otra realidad, que es la negación de la dignidad de la persona. La situación de conflictos armados, la situación de la inseguridad ciudadana, también los ancianos, que decía, muchas veces son rechazados por su familia como personas incómodas e inútiles. Bueno, esto ya lo había dicho. Hablaba de también una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo, la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables. Los descartados, de los que frecuentemente habla el Papa Francisco. Luego, a partir de ahí, en el número 66 se habla ya de una visión mucho más global cuando se refiere que las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales, sobre todo debilitando a los estados que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus poblaciones, especialmente cuando se trata de inversiones de largo plazo y sin retorno inmediato. Yo aquí sencillamente quisiera mencionar una situación que personalmente me preocupa, y es, en los últimos años, la economía guatemalteca ha sido sostenida por los millones de dólares que los hermanos migrantes y las hermanas migrantes en Estados Unidos están enviando a sus familias. Estoy hablando de millones de dólares, no estoy hablando de pequeñas cantidades. Pero según el sistema financiero que tenemos, el dinero enviado desde Estados Unidos, sea que se haga a través de Western Union o de estas otras compañías, tienen que pagar siempre una cantidad para que el dinero sea enviado. En segundo lugar, si se hace a través de los bancos, lo mismo. Los bancos cobran una comisión. En el caso de Guatemala, un 7% del dinero de la remesa queda en el sistema bancario o en ese sistema de empresas privadas que envían el dinero. 7%. Es decir, que nuestros compatriotas aquí en Estados Unidos, cuando mandan $100 a su familia, ellos pierden $7. $7. Y si estamos hablando del dinero que recibió Guatemala el año pasado, que fueron más de 45 mil millones de dólares, ustedes pueden imaginarse la cantidad del dinero que quedó en estas empresas. Esto tiene que ver indudablemente con las leyes, con las leyes propias de cada país. Pero para mí sigue siendo un cuestionamiento este tema de un sistema financiero que hace más ricos a los ricos y hace que los pobres no puedan salir de la pobreza. Y estoy hablando del tema de las remesas. Pero así como puedo hablar del tema de las remesas, y sería bueno más adelante hablar de esto, del tema famoso de las medicinas. Las compañías farmacéuticas
con cuánto dinero se están quedando ahora con todo este tema de la vacunación. Uno encuentra, y hablo en el caso de Guatemala, no sé cómo será en otros países, que si uno quiere pues ponerse el PCR, en un lugar le cobran tanto, en otro lugar le cobran tanto, pero hay que pagarlo si yo quiero hacerme la prueba. Ya, gracias a Dios, no dejaron toda la administración de las vacunas en la iniciativa privada, como muchos de ellos querían. Pero en Guatemala, este tema de las medicinas y de los tratamientos en los centros hospitalarios llora sangre, llora sangre. Me enfermaba, una persona se enferma de COVID, necesita entrar a un hospital privado, lo primero que tiene que hacer es dar 50,000 quetzales como un depósito, que estamos hablando de 50,000 quetzales, estamos hablando como de $6,000 solamente para entrar. Luego después el tratamiento pues costará lo que costará. Si la persona se muere, pues lo lamentamos, pero usted tiene que pagarlo de todas maneras. Bueno, estos son solamente reflejos de toda una situación que en América Latina y el Caribe necesita ser realmente tratada con profundidad y con convencimiento. Se dieron cuenta que no hablé mucho del tema migratorio, pero es un tema que ustedes mejor que yo lo conocemos. Los miles de venezolanos, los miles de haitianos, los miles de varios países de África que han pasado en los últimos meses por Guatemala buscando llegar a Estados Unidos. La política ahora cerrada del gobierno del señor Biden, que está realmente siendo muy, muy restrictiva con todos los cientos de deportaciones que estamos viendo que vienen a Guatemala, porque el gobierno mexicano se ha puesto de acuerdo, me imagino, no tengo un documento para demostrarlo, para poder de esta manera deportar a todos los que están también en el territorio mexicano. No sé realmente, valdría la pena hacer una investigación de cómo se está haciendo esta serie de deportaciones que aumenta y va creciendo. Bien, esto es lo que yo puedo compartirles, pero creo que como una conclusión sí es que qué bueno que estamos preparando esta asamblea eclesial de América Latina y del Caribe, donde tendremos que actualizar algunos hechos nuevos que se están dando desde el año 2007 y que tendremos que ponerlos en el contexto actual de un mundo tocado por la pandemia, en donde todo ha venido a ser trastornado. Bueno, José Antonio, es lo que yo quería comentar y con el deseo que de veras volvamos de nuevo a releer Aparecida para que de verdad no olvidemos que estamos en un estado permanente de misión, en ese concepto de misión que manejábamos allá en la Conferencia General de Aparecida, Brasil. Gracias por su atención y sencillamente pues quise compartir esto con ustedes para animarnos a entender que muchas veces, desgraciadamente, nuestros documentos son muy hermosos, pero no logramos llegar a las masas para que realmente podamos entrar en aquellos centros de decisión que sean cristianos católicos o cristianos no católicos, son realmente documentos en donde se refleja un análisis muy serio y muy concienzudo en este caso, de nosotros obispos. Gracias por su atención.